Pues siendo las 4:05, damos inicio a este evento. Pues agradecemos mucho su presencia aquí. Buenas tardes a todos y todas. Desde la Coordinación de Innovación de la UAM Coajimalpa, a través de la Jefatura de Innovación Docente, les damos la más cordial bienvenida y las gracias por acompañarnos en esta tercera sesión del tercer ciclo de conferencias de innovación docente, denominado Responsabilidad Social, Universitaria y Sostenibilidad. Ante el creciente interés por la responsabilidad social y la sostenibilidad en las instituciones de educación superior, que vienen incorporando en sus programas y proyectos académicos, inclusive en sus estructuras, currículums, lineamientos y o reglamentos institucionales, aspectos de estas importantes materias, en este ciclo de conferencias abiertas a todo público, se brindan las bases para la reflexión acerca de estos temas de actualidad. En esta tercera sesión, acerca de las distintas corrientes sobre sostenibilidad en las empresas y sus aplicaciones a la universidad, se reflexionará sobre el principio de la sostenibilidad, el cual es un principio del modelo educativo de la UAM Coajimalpa, que no se reduce a cuidar los recursos y a reciclar la basura. Implica ser un elemento transversal para todo el campus e implica aspectos como la concientización de la comunidad universitaria, la transversalidad en el currículum, la creación de proyectos. El conferencista del día de hoy pues es el doctor Humberto Muñoz Grandé, y bueno, es una querida persona, pero bueno, también aquí presentamos su semblanza. Él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México, del SNI, es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México, es maestro en Administración Pública y licenciado en Finanzas y diplomado en Evaluación de Impacto por el Instituto Nacional de Salud Pública. Tiene amplia experiencia en la academia. Actualmente es coordinador del doctorado en Innovación en Responsabilidad Social y Sostenibilidad de la Universidad de Anáhuac, México, y ha sido docente en varias universidades de México, como la Universidad de Anáhuac, la Universidad Santo Tomás también de Colombia, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Iberoamericana, la Universidad de Negocios ISEC y la Universidad de México. Sus líneas de investigación son en la evaluación de políticas públicas, en la relación gobierno-sociedad civil y responsabilidad social, y es miembro del comité editorial del Journal Voluntas. También tiene experiencia internacional como consultor para la Organización Panamericana de la Salud y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. También tiene experiencia en instituciones de gobierno y sobre todo en el tercer sector, como secretario ejecutivo del Consejo Técnico Consultivo de la Ley de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil. Y bueno, pues le damos la bienvenida al doctor Humberto. Le agradecemos mucho, doctor, y adelante. Muchas gracias, al contrario, el agradecido con la UAM y contigo, con tu área. Feo, muchísimas gracias por esta invitación. La verdad es que es un gusto conversar. Me da muchísimo gusto también ver a caras conocidas, a Lorena, a Dalia, a Sonia. Así es de que, pues, reitero mi agradecimiento y sobre todo pensar esto como una suerte de conversatorio en el que podamos pues discutir sobre algunas posibles temas relacionados con la responsabilidad social, o no sé, supongo que ahí se está viendo mi computadora con la presentación. Ahorita estoy cambiando y espero que se vea el cambio. Sí, sí se ve, doctor. Magnífico. Bueno, pues muchas gracias. Adelante, por favor, con sus preguntas, reflexiones, comentarios. Por favor, háganlo durante mi participación. No es necesario esperar al final, pero también al final podemos dejar algún espacio. Y además de agradecerlo, pues comentar, creo que alrededor de los temas de responsabilidad social hay muchos imaginarios, una suerte de imaginarios colectivos que nos llevan a pensar la responsabilidad social desde muchas cosas, aunque no todas son muy ciertas. La verdad es que en ocasiones a la responsabilidad social se le asocia por mucho con la filantropía, con el voluntariado, y pues para ser honestos, sí puede formar parte de la responsabilidad social, pero la verdad es que no la define. La responsabilidad social es mucho más compleja.
quienes nos dedicamos a estudiarla, lo que observamos, también de repente se suele asociar a la responsabilidad social desde un halo medio romántico de la parte social, económica y ambiental, ¿no? Pareciera que de repente este halo romántico, esta romantización de la responsabilidad social nos lleva a todos a cooperar y a sumarnos y a agarrarnos de la mano en búsqueda del bien común, etcétera. Y pues bueno, la verdad es que quienes estamos estudiando esto, particularmente quienes estudian el doctorado en responsabilidad social, pues lo que vemos en responsabilidad social lo asumimos más como una arena de conflictos, como una arena de tensiones, tensiones entre tres grandes dimensiones, entre lo social, entre lo económico y entre lo ambiental. Nos dedicamos entonces a estudiar estos conflictos entre estos tres grandes ejes. ¿Qué pasa cuando las empresas deciden hacer sus emprendimientos, pero eso va aparejado con la vulnerabilidad de los derechos humanos o con las afectaciones a los ecosistemas, a la parte ambiental, pero también no solamente las empresas, el propio gobierno, qué tanto el gobierno hace políticas públicas socialmente responsables, ¿no? Es decir, se ven todos los ángulos de una política pública al momento de instrumentarla, al momento de diseñarla, lo social, lo económico, lo ambiental, pero lo mismo pasa con las organizaciones de la sociedad civil. De repente, el amateurismo en las organizaciones de la sociedad civil puede resultar con unos impactos negativos terribles en el medio ambiente y en lo social. Y particularmente, el tema al que llegaremos un poco más adelante, las universidades, que también tienen impactos ambientales y sociales importantes y también tienen una condicionante económica que tiene que analizarse. Así es de que, pues estas dimensiones son de las que estaremos tratando de abordar en esta plática. Y para ello, desde el punto de vista académico, estoy cambiando aquí esta lámina, creo que lo que vale la pena es advertir un poco de manera muy general de qué estamos hablando cuando hablamos de responsabilidad social y si y de alguna manera lo que hemos concluido aquí en esta facultad de responsabilidad social es, si es que nos permiten el término, es que es una ciencia en proceso de construcción, ¿no? Es decir, utiliza el método científico, tiene principios, causas, hipótesis, estos se obtienen mediante la observación, mediante la experimentación, y hay un conjunto de conocimientos objetivos y verificables de la responsabilidad social, y por eso consideramos que la responsabilidad social es una ciencia, aunque si la comparamos con otras ciencias, probablemente podríamos decir que está todavía en proceso de definición y en proceso de construcción, pero finalmente se trata de una ciencia, se trata también de una disciplina en desarrollo, y particularmente se le ha estudiado como una herramienta conceptual compleja que permite servir. Al ser una herramienta, la gran pregunta es, ¿y a qué fin sirve, no? ¿Para qué sirve esa herramienta? Y de alguna manera, lo que se ha observado es que vista como herramienta, la responsabilidad social sirve al desarrollo, pero la verdad es que no a cualquier desarrollo. Primero sirve al desarrollo, desde luego, sostenible, que seguramente ustedes han analizado desde las lógicas del desarrollo sustentable, de Brundtland, del informe Brundtland, de la Agenda 2030, todo esto, pero también a criticar ese propio modelo de desarrollo sostenible para replantearlo, incluso replantearlo ahora como desarrollo regenerativo, o lo que propone Kate Raworth en su libro, en su investigación sobre la economía de la dona, ¿no? O incluso también llega la propia responsabilidad social a, como sucede en toda ciencia, a criticar ese sistema de hipótesis, esas teorías, y empezar a tratar de advertir algunas otras aproximaciones, como los modelos postdesarrollistas, ¿no? Entonces, obedece al desarrollo,
pero a un tipo particular de desarrollo que considera que tiene por lo menos tres variables: la variable económica, la variable social y la variable ambiental en su corpus, en su etos. Entonces, esto visto así como de rápido, ¿qué entendemos por responsabilidad social? Y también en términos de su alcance, que tiene pues, habría que analizar que la responsabilidad social es reformadora, es transformadora, es progresista, es decir, sí cuestiona de alguna manera los modelos de desarrollo, pero también hay que insistir en que parte de sus limitantes es que no necesariamente es revolucionaria. Sí es reformadora, sí es transformadora, sí es progresista, pero no revolucionaria en el entendido de que no cambia los fundamentos del sistema capitalista en el que se inserta. Se inscribe en esta lógica capitalista y a partir de ahí construye, pero llega a construir cosas tan importantes que ha provocado cambios en los modelos de producción de las empresas. Algo que el socialismo ni siquiera proponía, que el comunismo no proponía, que los sistemas económicos no proponían. Esto es, pues, el socialismo cuestionaba la propiedad de los medios de producción, igual que lo hace el capitalismo, pero a final de cuentas era el mismo sistema de producción lineal. Úsese, hágase y tírese, ¿no? La responsabilidad social, en cambio, sí propone y sí cuestiona ese modelo de producción, como ya lo han apuntado tanto Bruni como Samayi. Entonces, creo que ahí está la relevancia, visto en términos generales de qué partimos y de qué hablamos cuando hablamos de responsabilidad social. Y es por eso también que quienes nos dedicamos a estudiar esto, insistimos en la necesidad de separar la sobresimplificación de la responsabilidad social de esta idea de abrazar árboles o solo dedicarnos a hacer reciclaje o a separar la basura, ¿no? Es un enfoque altamente complejo, mucho más complejo, porque también de suyo, su complejidad le viene dada la multidisciplinariedad de la cual parte. No se puede entender la responsabilidad social si no se la aborda desde distintas disciplinas. Lo mismo pasa, por ejemplo, con otras disciplinas. El turismo es uno de ellos, ¿no? Pues uno no puede entender al turismo desde un solo ángulo, se le entiende desde muchos. Lo mismo pasa como disciplina con el caso de la responsabilidad social. Y particularmente, seguramente ya en estas pláticas, y si no es que la misma Sofía ya les ha comentado sobre los orígenes de la responsabilidad social, así es que no me detendré en ello, pero sí se le empieza a estudiar desde 1953 más o menos, y será en los años 80 y 90 cuando recobre un sentido mucho más sólido desde una perspectiva científica, ya como objeto de estudio, como objeto científico de estudio. Y así ha habido distintas interpretaciones sobre cómo hacer la responsabilidad social. Porque lo que yo les comento es en términos generales, la responsabilidad social, pero cierto es que son los imaginarios a los que yo me refiero, y ha habido distintas formas ya de implementar, de hacer o de ser una organización socialmente responsable. Y ha habido cuatro grandes, yo voy a señalar cinco, pero ha habido cuatro grandes corrientes teóricas de la responsabilidad social, que estas cuatro corrientes yo las retomo a partir de un texto de Melé, de la Universidad de Navarra, de 2007, y de un estudio también de Archie Carroll de 1999, en donde lo que se puede observar, y voy a tratar de ser pues muy, tratar de desagregar la información lo más posible, pero imaginemos estas cuatro escuelas o cuatro corrientes de pensamiento. A la primera le denominamos actuación social o reputacional, a la segunda es la utilitaria o transaccional, la tercera es la ética del buen vecino y la cuarta es la de los grupos de interés. Hay una quinta que no se preocupa por las motivaciones, sino sobre los cómo, sobre la implementación de la responsabilidad social, y que es una quinta escuela de sistemas de gestión de la responsabilidad social, donde mucho de la responsabilidad social universitaria se ha ocupado.
Así que, haciendo un recuento de lo que plantea Mele, de lo que plantea Carol, existe esta idea de responsabilidad social desde la actuación social o reputacional. Y aquí, seguramente, si ustedes tienen ejemplos con los que quieran ilustrar esto, la verdad es que más que bienvenidos para poder ir dando forma a esto. Estas 4 escuelas son las grandes motivaciones. ¿Qué motiva a una organización, a una empresa? A ser socialmente responsable. Y esta primera escuela de actuación social o reputacional está motivada por la opinión pública, por la reputación. Pensemos en una empresa y lo que quizás lo que encontraríamos es la empresa se mueve hacia la responsabilidad social porque se ve vulnerada su reputación corporativa, o una universidad o una organización de la sociedad civil. En este sentido, responde a es reactiva de la opinión pública. Y es así que se crea una necesidad de reaccionar ante la opinión pública y la reputación, y cuando se reacciona se puede tomar a la responsabilidad social, pero esto lo han advertido Carol y otros estudiosos, otros científicos sociales, que es una estrategia reactiva y que tiene un problema. Bueno, no un problema, una característica, que básicamente responde a demandas sociales de los grupos de interés. Es decir, hay una problemática que puede ser reputacional, de opinión pública, que entonces se atiende a partir de la lógica de atención de demandas sociales, puede ser de grupos vulnerables, puede ser un problema con la comunidad y entonces se actúa en consecuencia. Hay distintos grupos de interés que van a poner demandas sociales en la mesa y la empresa, la organización, se quiere encargar de atender esas demandas sociales. En este sentido, otro autor también muy importante, Polo, en el tema de responsabilidad social, ha señalado que, pensando particularmente en las empresas no, son vistas, no en esta escuela, sino pensando desde la lógica de cómo la responsabilidad social las podría ver. Las empresas son vistas no por sus fines de producción, sino por sus fines creativos. Es decir, las empresas no están para atender desde el ángulo de la demanda, es decir, crear bienes y servicios para atender demandas comerciales, por ejemplo, sino que están vistas como creadoras, como innovadoras, como empresas que crean oferta, que crean nuevos mecanismos, nuevas cosas para, es decir, se les ve desde este ángulo de la oferta, y eso es importante porque lo retomaré un poquito más adelante, pero en realidad bajo esta escuela la responsabilidad social se ve como reactiva. El objetivo entonces de tener estrategias de responsabilidad social es evitar riesgos o disminuir externalidades. Queremos que no se contamine tanto. Queremos que se respeten en buena medida los derechos humanos. Es decir, se trata de disminuir riesgos y de disminuir los impactos ambientales y sociales que tenga la organización o la empresa. El grave riesgo que corre es que puede ser vista como políticamente correcta. Y aquí ya sabemos todos lo que sucede cuando todos los temas son vistos desde lo políticamente correcto, se cae en censura, se cae en clausura, se cae en muchas otras posibilidades o en reduccionismos. Bajo esta lógica, la organización es un ente económico, pero está limitado por la opinión pública. Esto quiere decir, en resumen, si hay una motivación de las organizaciones a ser socialmente responsables, pero esa motivación está dada por afectaciones a su reputación o por la opinión pública. Ese es, a pesar de ello, pues bueno, se hacen cosas de responsabilidad social, etcétera, pero la motivación es lo que estamos ahorita cuestionando. Hay otras empresas, otras organizaciones, cuya motivación es la rentabilidad. Y bueno, aquí también sí alguien quisiera hacer un apunte o algún comentario, bienvenido,
por favor, levanten la mano como me indiquen. Y la siguiente escuela de pensamiento es la escuela utilitaria o transaccional. Esta escuela es una escuela, digamos, fiduciaria, en donde déjenme otra vez recurrir a las empresas, o bueno, también a cualquier organización. Esta escuela nace mucho de las críticas que se le han hecho a la responsabilidad social, particularmente de las críticas que Milton Friedman hizo en su momento, por ahí de 1963 y luego en 1972, hacia hacia la responsabilidad social, cuando advertía que las empresas solamente tenían como responsabilidad social dos: generar riqueza y dar empleos, ¿no? A partir de eso se empieza a cuestionar y se empieza a emerger un estudio profundo sobre responsabilidad social, mucho en provocación a esta aseveración de Friedman, y lo que se encuentra es que empieza a haber empresas que se preguntan, ¿es rentable ser socialmente responsable? Por eso el lema de que la ética paga, ¿no? Ethics pays. Y esto, la motivación es totalmente racional. Hay una ecuación de costo-beneficio, incluso tan es así que en realidad las áreas de responsabilidad social en algunas organizaciones, empresas, lo observan como un gasto, en algunos casos como una inversión, pero no como una generosidad, ni empresarial ni individual. Es un asunto estratégico de la empresa, pero en la búsqueda de la motivación de un fin, y ese fin es la rentabilidad. Esa rentabilidad puede ser lealtad a la marca, esa rentabilidad puede ser lealtad a la organización, puede ser prestigio, puede ser muchas otras cosas, no necesariamente un incremento en ventas, pero sí una rentabilidad desde otras aproximaciones. Y en ese sentido, sí, solo sí, la responsabilidad social reditúa, entonces, dicen las empresas o las organizaciones, vale la pena que lo hagamos. Esta es la escuela utilitarista, la escuela transaccional, ¿no? Es una transacción, la responsabilidad social. Aquí estoy dibujando, como pueden ver, las distintas escuelas. No estoy diciendo cuál es mejor que otra, sino simplemente el menú, el buffet de cómo se dan estas formas de responsabilidad social. Y desde luego, cuando tenemos estos fenómenos, dice Carol, se crean distintos tipos de aproximaciones de responsabilidad por parte de las empresas, que pueden ser cómo actúan frente a la responsabilidad social, que puede ser de forma reactiva, defensiva, acomodativa o proactiva. Las siguientes escuelas de responsabilidad social, vayan pensando en las empresas, ¿no? Que es algo que podríamos tener más ubicado, porque al rato vamos a discutirlo sobre las universidades. Tiene que ver con esta escuela del buen vecino. Y esta es una motivación filantrópica. Y es de las que mayormente se le ha confundido o se le ha asociado a la responsabilidad social. Es hacia afuera de la empresa. Claro, alineada al giro, ¿no? Esto es en su misma materialidad. Lo que quiero decir es que si se trata de una empresa minera, pues los temas de hacia afuera, los temas filantrópicos estarán alrededor de ese giro de la empresa, de una empresa minera, pero básicamente todo es hacia afuera. No necesariamente hay una mirada hacia el interior de la organización. La empresa y la organización no se están preguntando cómo mejoro mis procesos, sino más bien se están preguntando, bueno, cómo retribuyo a la comunidad más próxima, cómo regreso algo de lo que me ha dado la sociedad. Es entonces una aproximación muy filantrópica, muy criticada dentro
de quizás la más criticada dentro de las escuelas de responsabilidad social. Aquí hay un alto nivel de decisión de los managers, de los directivos, de los rectores, ¿no? En este nivel de decisión de inversión social, que también se da, por ejemplo, acá podemos ver algunos casos de lo que hacen las áreas, quizás si lo vamos llevando a las universidades, bueno, quizás pudiera ser algo del tema de acción social, ¿no? Etcétera, de algunas de las áreas, que está muy bien mientras no sea eso como definan a la responsabilidad social, quizás, ¿no? Es en sus riesgos es que es una visión muy acotada de responsabilidad social y se hacen inversiones que probablemente no resulten en alguna transformación, son resultados de baja escala, pero la organización es vista sí como un ente económico y como un ente social. Esta es entonces una idea filantrópica de la responsabilidad social, insisto, se ve hacia afuera, ¿no? De la organización, hacia afuera de la empresa. Y la otra escuela. Perdón, Humberto, ahí quiero hacer un comentario nada Adelante, más. por favor. Muchas de las teorías tienen y dicen, en su momento lo comentaste, me parece, en una clase que nos diste, dime si no es así, que muchas teorías hablan de que nace la responsabilidad social de la filantropía. Sí, sí, desde luego, los orígenes de la responsabilidad social están dados y gracias por traerlo al tema. La primera vez que se acuña el término de responsabilidad social es 1953-54, ustedes ya me corregirán, con Robert Bowen, pero fíjense, él no era él era un académico, y él lo que plantea es de hecho se llama The Social Responsibility of the Businessman, ¿no? No habla de la empresa, habla del empresario. Y él cuestiona cuáles son las responsabilidades del empresario, eso lo hace en 1954, pero también recordarán seguramente el libro de Carnegie, se me fue el nombre ahorita de ese libro, que es un título muy provocador, pero en donde él cuestiona también la responsabilidad de la gestión de la riqueza por parte de las élites económicas. Y la forma en la que le da sentido Carnegie a finales del siglo XX es a partir de la filantropía, ¿no? O sea, el Carnegie Hall, etcétera. Son grandes acciones de estos filántropos, entendida la filantropía no desde su perspectiva antropológica, sino más esta filantropía entendida desde la lógica económica, ¿no? De dar dinero. Entonces, de ahí viene, pero después la verdad es que ese es su origen y poco a poco va evolucionando hasta que hoy en día las universidades que estudian responsabilidad social, pues sabemos que no hay nada más lejano a la responsabilidad social que la propia filantropía, ¿no? O sea, sí es una parte, pero la verdad es que poco la define y han quedado todos esos estudios actualmente en la literatura académica, han quedado más que rebasados, ya muy pocos se atreverían a escribir sobre la filantropía desde el ángulo de la responsabilidad social. Desde luego, la filantropía como ejercicio es muy interesante, pero lo que estamos diciendo aquí es desde la perspectiva de responsabilidad social, pues hace muchos años que eso ya quedó rebasado, ¿no? Sigue teniendo su gran valía, desde luego, pero no Muy desde la amable. responsabilidad social. Muchas gracias, Sonia, por traerlo al tema. Y el otro son, pues, los grupos de interés, esta lógica que se va más desde las aproximaciones de la gobernanza, más desde la ética, y cuando hablamos de los grupos de interés, pues en realidad lo que estamos poniendo es al otro en la ecuación de la organización. El otro está presente, solamente que hay muchos otros. Esos otros son desde los proveedores, y esto hablando en cualquier organización, no solamente empresa, proveedores, estudiantes, distribuidores, empleados de plataformas, servicios subcontratados, es decir, hay toda una cadena de suministro también que de ser así se le puede llamar cadena de valor siempre y cuando tenga ciertos atributos, en donde
lo importante de la responsabilidad social es la relación con el otro. ¿Cómo incluyes al otro en tu sistema decisorio como organización? Y ahí, pues, la propuesta es cómo construir relaciones de largo plazo con tus grupos de interés, como lo ha establecido Harold Johnson desde el 71, y que son relaciones, fíjense, esto es bien interesante, porque la organización se entiende en una relación de interdependencia con los otros. Ahí, y fíjense, esto da para mucho para quienes estudian los temas de responsabilidad social y tipos de liderazgo, porque este tipo de responsabilidad social precisa de alguien más negociador, y que busca su principal motivación, su objetivo está en la creación de generar valor en la cadena de producción, en la cadena de suministro, y ese es como mucho la motivación. Y también están los temas, desde luego tiene riesgos, y los riesgos es qué tanto metes la opinión de los demás, hasta dónde están los límites de discrecionalidad en el sistema decisorio de la empresa, hasta dónde se tiene que mover la empresa, cómo va a gestionar estos distintos intereses sin que eso suponga un conflicto. Por eso decíamos, la arena de la responsabilidad social es el conflicto, y desde la lógica de los grupos de interés también se ve así. Lo que se gestionan son conflictos distintos, con distintos intereses de distintos grupos. Entonces, esas son las grandes 4 escuelas de responsabilidad social que hasta el momento se han surgido desde la lógica de las motivaciones. Es decir, la motivación filantrópica, la motivación por el otro, la motivación por la rentabilidad o la motivación por la reputación. Estos son, entonces, estas grandes 4 escuelas. Ahí ustedes imagínense una empresa, imagínense una universidad y váyanla poniendo según la casilla en la que lo ubiquen. Desde luego, como todo fenómeno social, como toda realidad, estas barreras son difusas, ¿no? O sea, no se trata de escuelas de pensamiento escritas en piedra, que eres así o eres así. En realidad se van dando mezclas de cada una de estas distintas aproximaciones y escuelas. Y también tenemos una última que yo aquí traigo a colación, porque es mucho donde se ha movido también la responsabilidad social. Y mucho también desde la responsabilidad social universitaria. Y están ya la motivación, no sobre la motivación, sino sobre los cómo. Ahí está mal, debería decir cómo. Ya no, la pregunta ya no es qué me motiva a ser socialmente responsable. En esta escuela la preocupación es cómo le hago para ser socialmente responsable. Y entonces se crea toda una escuela de sistemas de gestión y de reporte. Están el fundamento de cómo gestionar, cómo hacer sistemas de gestión de la responsabilidad social basado en un principio administrativo, pero que para efectos de responsabilidad social, tanto Wartic como Cochrane ponen en la mesa, y que tiene que ver con el principio, proceso y política, ¿no? El sistema de gestión. No pensar en los resultados, dice Jones, sino en el proceso de responsabilidad social de una organización, sea cual sea su naturaleza pública o privada. Ahí el objetivo es implementar y evaluar. Sus riesgos es que todo pareciera ser posible de estandarizarse. Tiene altos costos de transacción y es muy cuestionada porque la pregunta que subyace es si la ética se puede gestionar, ¿no? ¿Hay un sistema de gestión de la ética o en realidad nada más nos estamos dando, nos estamos haciendo ilusiones con la mera posibilidad de gestionar la ética? Y ahí hay todo un debate. Quienes dicen que no es posible gestionar la ética, porque incluso se vulnera y se pervierte, o quienes dicen que no, que sí hay que hacerlo y que lo podemos hacer a través de sistemas de gestión. Pero lo que se ha observado, y aquí ustedes me dirán si es así o no, estos son algunos de los instrumentos que permiten
las herramientas que permiten instrumentar la responsabilidad social y reportarla, el GRI, el ISO 26000, el Pacto Mundial, la norma 045, la norma ambiental 4500, etcétera. La evaluación, la EMAS, la evaluación ambiental, etcétera. Y la pregunta es cómo lo gestionamos. Y aquí hay mucho que se ha desarrollado en responsabilidad social universitaria. Pero lo que también hemos observado, y seguramente ustedes lo han visto, no solo con el tema de responsabilidad social, sino con otros temas en nuestras universidades, es que de repente entra una nueva idea de universidad, y la pregunta alrededor de ello es: ¿y ahora cómo lo gestionamos y cómo lo hacemos? Cuando entran los temas de evaluación, cuando entran los temas de certificaciones, que todos lo vivimos, ¿no? Y todos estos sistemas, por ejemplo, los de certificación, que con esto hago un paralelismo con los sistemas de gestión de la responsabilidad social, de repente la verdad es que nos cuestionamos si eso tiene alguna valía o no la tiene. Desde luego que puede tenerla, habrá que nada más analizarlo, qué tan costoso es tener esos sistemas. Yo no estoy diciendo que no se hagan, estoy diciendo que es muy interesante, pero estamos planteando aquí las problemáticas de la disciplina. Pensemos, porque cuando metemos sistemas de gestión de responsabilidad social en nuestras universidades, bueno, pues empezamos con varias preguntas. La pregunta es: ¿quién va a reportar eso? Si todo eso va a terminar cayendo en las áreas de las facultades, de las escuelas, etcétera, pues bueno, a la mera hora también termina cayendo en los profesores, termina cayendo en los empleados, termina cayendo en los estudiantes, y pareciera que de repente todo eso se vuelve un sistema burocrático de reporteo que a la mera hora, entre tanto reporte y reporte y reporte, uno ya no sabe ni quién lo lee, ni para qué lo lee, ni por qué lo hizo, ¿no? Entonces, esto es muy cuestionado, pero no solamente en la responsabilidad social. Esto es cuestionado en todos los sistemas de gestión, ¿no? Cuando se gestiona la calidad, cuando se gestiona la inclusión, cuando se gestionan muchas cosas, cuando se lleva a la pregunta de los cómo, de la operación, surgen todas estas, porque de hecho es parte de los problemas, de los mecanismos que tratan de impulsar las evaluaciones, lo cual está muy bien. Yo profesionalmente me dedico a la evaluación, pero genera altos costos de transacción, altos costos de gestión, de obtención, de administración y de reporte de información, que a todo mundo parecen meterlo en una dinámica medio esquizofrénica de áreas, y que a la mera hora las áreas sustantivas, las facultades, las escuelas, pues terminan trabajando para áreas no sustantivas, para áreas administrativas, y en consecuencia, pues de repente uno ya no sabe si lo que se está ahí gestionando es la responsabilidad social, o a la mera hora es puro reporteo, no lo sé. Son cuestiones que nos preguntamos en la disciplina, desde luego, para mejorarlas. Desde luego también la necesidad de tener un sistema de gestión. Eso es innegable. El punto es cómo son esos sistemas de gestión en nuestras universidades, en nuestras organizaciones. Así creo que bien podríamos pensar, bueno, creo que aquí en el chat habría posibilidad de que pudiera compartirla. Sí, por supuesto que la comparto. Se la mando a Sofía, y con mucho gusto seguramente ya se las compartirá. También en esta lógica me gustaría hacer que cada quien lo haga, si lo quieren expresar, qué mejor, pero que vayamos ubicando a nuestras universidades. Ahora ya no los veo, no sé por qué. Allá. Que vayamos ubicando a nuestras universidades. Ahí donde dice universidad tipo A, tipo B, más bien sería el nombre de nuestras universidades, y tratar de imaginar dónde nos movemos, bajo qué corriente de pensamiento de la responsabilidad social se mueve nuestra universidad. Nos inclinamos hacia la responsabilidad social por un tema reputacional, por un tema de acción social, o nos estamos inclinando a la responsabilidad social porque vemos que eso da cierta rentabilidad, imagen a la universidad. Nos estamos inclinando por modelos de responsabilidad social hacia afuera, que nos ubican en la corriente del buen ciudadano, del buen vecino, ¿no? O sea, son modelos de escuela que sale, que puede ser como universidades de salida, que eso puede ser muy interesante, no bajo su modelo educativo necesariamente, sino bajo esta lógica
de responsabilidad social, o nos movemos más como una universidad alrededor de los grupos de interés, ¿no? Pues esto en general valdría la pena que cada quien lo estuviéramos reflexionando de lo que pasa en nuestras universidades alrededor del mundo, porque a final de cuentas creo que las preguntas sobre cómo son las universidades, cuáles son las motivaciones de las universidades para ser socialmente responsables, es una pregunta pertinente, es una pregunta interesante. Ya en particular sobre el estudio de la responsabilidad social universitaria, ya no estoy cuestionando cómo se mueven las universidades, bajo qué motivaciones. Ahora lo quiero llevar al plano de qué se estudia en la responsabilidad social universitaria. Y bueno, aquí también tenemos expertas cuya tesis doctoral justo le están haciendo sobre RSU. En realidad, entre las escuelas, esto lo obtengo de una tesis doctoral de una de nuestras alumnas, los estudios en general de la responsabilidad social universitaria se han encallado en estas 6 ejes o líneas de investigación, más bien ejes de investigación. Cuando se ve la responsabilidad social y sus grupos de interés, RUCU, ¿no? Responsabilidad social universitaria y sus grupos de interés, a partir de los cuales crea su cadena de valor. Otra es cuáles son los principios éticos de la responsabilidad social universitaria, los principios éticos de la propia universidad, para qué está la universidad en la sociedad. Otra es la formación de profesionales con responsabilidad social. Vale la pena que los alumnos que tomen estos elementos de responsabilidad social en su proceso formativo. Otras, desde luego, cómo se gestiona la responsabilidad social alrededor de dentro de una universidad. Úrsula, el modelo de Vallée y todo esto, pues ha avanzado mucho bajo esa lógica. Otra se mueve también en cuáles son los impactos de una formación socialmente responsable, y otra en cómo se gestionan los impactos y las externalidades tanto positivas como negativas. Así es de que si esto lo vemos de esta manera, quizás otro ejercicio interesante sería ubicar a nuestras universidades dentro de las líneas de investigación y cuáles sobresalen más de estas 6 que propone esta Mayra Macías en su tesis, bajo cuál de estas 6 coordenadas cada una de nuestras universidades se va inscribiendo, ¿no? O va fomentando un tipo de responsabilidad social. Por ejemplo, ya me corregirán ustedes, pero en el caso de la escuela peruana de responsabilidad social universitaria, pues se mueven mucho sobre los temas de gestión organizacional, pero también de los principios éticos, ¿no? Mucho también por la influencia de François Vallée en toda la tradición peruana, de la Escuela Peruana de Responsabilidad Social, y quizás hay otra escuela ahí en Chile que trae otras lógicas y otros intereses, pero en términos generales, esa es la responsabilidad social, cómo ha ido encallando en las universidades y las distintas organizaciones. Y con esto con estas reflexiones finales, yo cerraría para comentarios, dudas, reflexiones. Y lo primero es decir que lo que aquí se presenta es un mero ejercicio académico, no se trata de un juicio hacia ninguna organización, ¿no? Eso es lo menos que uno se puede permitir como investigador. En realidad es un reflejo de lo que hay y cómo de alguna manera se lleva a la realidad este imaginario, los distintos imaginarios colectivos de la responsabilidad social. Lo que hace ya particularmente el estudio de MLE es aportar evidencia empírica para categorizar estas escuelas de pensamiento. Insisto, no hay buenas ni malas, son motivaciones que son distintas y sus resultados también. Los sujetos, creo que nos permite, también nos ilustra un poco sobre los sujetos de estudio en las tesis doctorales y los estudios de responsabilidad social empresarial. Y también comentar que viendo los distintos temas sobre los que se está moviendo la responsabilidad social a nivel de investigación, mucho trae una inclinación positivista. Hay una intencionalidad en estudiar relaciones entre responsabilidad social y otras
categorías de rentabilidad, de productividad, de clima laboral, de lealtad. Se trata de encontrar correlaciones, explicaciones, regresiones, relación entre los tipos de liderazgo y los efectos de la responsabilidad social, preguntas sobre la responsabilidad social y su capacidad para transformarlo, la realidad, también para sus contribuciones y aportes al cambio climático, también mucho sobre los efectos diferenciados según el tipo de sistemas de gestión que se implementan en la responsabilidad social, y eso es un poco lo que hemos visto en la literatura sobre hacia dónde se mueve el mundo académico de la responsabilidad social, y hemos visto menos inclinaciones epistemológicas en el estudio de la responsabilidad social, es decir, los fundamentos filosóficos, la filosofía de la responsabilidad social, o visto desde la lógica epistemológica, pues cuáles son los problemas filosóficos de la responsabilidad social. En eso creo que de repente hay pocos estudios en los casos latinoamericanos, desde luego que estas dudas sí las hay, pero se manejan mucho menos en nuestros casos. En España sí hay muchos estudios sobre estas preocupaciones epistemológicas. Lo que sí es un hecho es que la responsabilidad social ahí está, es observable, es medible, hay evidencia de que existe, ¿no? Y creemos que se implementa también. Y pues bueno, la verdad es que desde lo que hacemos creemos que esa es una buena noticia. Que eso lleva derroteros y que eso tiene otras preocupaciones, desde luego, pero como las tiene cualquier otra disciplina. Cuando hablamos de democracia, también lo hay. Cuando hablamos de gobernanza, también lo hay. Pero cuando hablamos de administración, también lo hay. En fin, ¿no? Entonces, sí es de que en términos generales, pues, Sofía, pues esto es lo que yo quería compartir, meras reflexiones con ustedes, y pues agradecerles su tiempo, y que hayan dedicado estos minutos. Me siento muy honrado para que nos hayan escuchado. Muchas gracias, doctor. Súper interesante todo lo que nos comparte. Y aquí tenemos algunos comentarios en el chat. Excelente, interesante el tema. Excelente tema y muy buena ponencia sobre el mismo. Saludos desde Temazcal, Oaxaca. Y por aquí tenemos también una manita alzada de Sonia Gómez. ¿Tienes alguna pregunta? Sí. Bueno, como siempre, doctor Humberto, un gusto escucharle. Fue uno de mis mejores maestros dentro del doctorado, y le agradezco mucho. Tengo una pregunta que siempre es latente, me la han respondido, obviamente, con los magníficos maestros que tenemos en la facultad, pero sí quisiera su opinión. Yo fui jefa de vinculación, productos y servicios en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Entonces, yo platicando con mi director le decía, hay que ver la universidad de gobierno como una empresa. ¿Por qué? Porque estamos ofreciendo talleres, estamos ofreciendo diplomados. Entonces, de repente muchos maestros me satanizaban y decían, no, eso no es cierto, porque la universidad y es un sacrilegio y etc., ¿no? No sé si me estoy dando a entender, pero realmente sí me molestaba, porque digo, en el momento en que la universidad está vendiendo diplomados, vendiendo maestrías, vendiendo doctorados, también es una empresa. Entonces, sí me gustaría mucho su opinión. Pues mira, esa es muy buena pregunta, porque pues todo depende de qué entendamos por empresa, y de qué tipo de empresa estamos hablando. Porque si hoy pensamos, si hoy vemos a las empresas solamente como productoras y distribuidoras de bienes y servicios, creo que tenemos un concepto anquilosado de empresa. Creo que la empresa hoy es otra cosa. Justo creo que cuando poníamos estas distintas escuelas, al final decía organización igual, y hoy las empresas, algunas de ellas se empiezan a ver más como entes económicos sociales y no solamente como entes meramente económicos. Creo que si es decir, si nosotros pensáramos en ver a la universidad como una empresa, pero como una empresa de la vieja escuela, de productora de bienes y servicios, creo que sí estamos reduciendo los alcances de la universidad. Si a la universidad la vemos más desde una lógica como un ente social, que creo que eso es lo que es, pero que también tiene ciertos criterios de eficiencia y de salud financiera,
pues creo que ese es un buen punto de partida, ¿no? Eso no quiere decir que estamos haciendo de la universidad solamente con propósitos lucrativos, no, por ahí no iría mi discusión. Mi discusión es que es un ente, la universidad es un ente social que tiene, sí que está sujeta a rigores de eficiencia, eso sí, pues eso nadie lo puede negar, ¿no? Pero sí creo que depende del tipo de empresa de la que estamos hablando. Sí, que aporte, porque yo era lo que decía, Claro. que aporte a la sociedad. Entonces, Sí. desde ese punto de vista, muy de acuerdo. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a Como ti. siempre, un gustazo escucharle y saludarlo. Bendiciones. Gracias a ti. Ay, saludos a Angélica, a Lourdes, también hace rato, qué gusto saludarlas. Sí, varias alumnas del doctorado, ¿verdad, doctor? Sí. Pues gracias, Sonia, por tu pregunta. ¿Tenemos tiempo para alguna otra pregunta? Y mira, aquí también tenemos la verdad que muchas de ustedes están estudiando justo los temas de responsabilidad social universitaria, ¿no? O sea, más bien yo creo que quienes son realmente especialistas son ustedes y yo tendría como muchas preguntas para ustedes, pero por ejemplo, yo no sé si estamos en realidad frente a un nuevo, si la responsabilidad social está cambiando la idea de universidad o no. No sé si lo está cambiando o no. Es una pregunta que yo tengo, ¿no? Que se las haría más bien yo a ustedes en esta, si esto fuera un coloquio, pues yo más bien yo lo preguntaría, ¿no? Sí, por ejemplo, aquí una experiencia que tenemos en la UAM Pajimalpa es que sí es parte del modelo educativo, es un principio del modelo educativo, y cuando comentabas acerca de los sistemas de gestión, yo podría añadir o agregar, mencionaste reputación, acción social, rentabilidad o imagen, buen ciudadano, grupos de interés, y creo que otro factor muy importante es lo que realiza la academia en cuanto a la investigación, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, en la en la división de Ciencias Naturales e Ingeniería, hay mucha investigación, incluso acá tengo un libro de sustentabilidad de varios autores que digamos que se están abocando a la investigación y luego es cómo pasamos esa investigación ya a la práctica, ¿no? Pero es un comentario. Claro, entiendo. Y bueno, aquí tenemos otros comentarios en el chat de Angélica Alcalá, un gusto escucharle como siempre, de Lorena, muchas gracias por todas las reflexiones, muy interesantes. Bueno, pues si ya no hay más preguntas o comentarios, pues concluimos nuestra tercera sesión del ciclo de conferencias de innovación educativa y los esperamos en la siguiente sesión. Será el jueves 10 de noviembre a las 16 horas, como en esta ocasión, y con el tema la comunicación y el diseño socialmente responsable e incluyente. Y también queremos aquí otorgar una constancia al doctor Humberto. Ahí ya le están viendo. Muchísimas gracias. Sí, desde la Coordinación de Apoyo Académico de la UAM, de la Unidad Pajimalpa, a través de Formación e Innovación Docente, otorgamos la presente constancia al doctor Humberto Muñoz Grande por su invaluable apoyo como conferencista con el tema Distintas corrientes sobre sostenibilidad en las empresas y sus aplicaciones a la universidad. Forma parte de este tercer ciclo de conferencias sobre innovación educativa, de responsabilidad social y sostenibilidad. Y bueno, se otorga el 19 de octubre de 2022 y firmado por el rector, el maestro Octavio Mercado González. Muchísimas gracias. Y acabo justo, mira, pues de una vez aproveché, si no tienes inconveniente, pero bueno, y ya no te pregunté, ahora sí que si tenías inconveniente ya no te pregunté, una disculpa, pero ya puse aquí la presentación. Ah, perfecto. Ahí está Entonces en el chat. aquí, sí, dándole clic al documento la pueden descargar a la flechita que viene ahí, la azulita, ¿verdad? Así es. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y todas y pues les deseamos una excelente tarde a todos. Muchas gracias, que tengan muy buena tarde. Bendiciones. Hasta luego. Gracias. Gracias.